La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Bienvenidos amigos al programa Referente Jurídico, programa oficial de la Academia de la Magistratura. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, es el doctor Ricardo Valdés Cabaza, licenciado y magíster en Psicología, ha sido viceministro del Interior y es un profesional de amplia experiencia en los problemas que afectan a la sociedad actualmente. Especialista en temas de trata de personas, eres director y fundador de CHS Alternativo, ¿no? El nombre correcto de la institución es Capital Humano y Social Alternativo. Entonces, con el doctor Cabaza vamos a tratar estos temas de la trata de personas, un delito muy recurrente en nuestro medio y de gran preocupación para el sistema judicial nacional. ¿Cómo está, señor Cabaza? Bien, Valdés Cabaza. Bien, gracias. Un gusto estar acá. Bueno, para nosotros es el gusto de recibirlo y contar con sus importantes opiniones sobre este tema. Para introducirnos en esta materia, ¿qué es la trata de personas? Hay dos maneras, digamos, de poder describirla. Hay una que es bastante, digamos, quizás un poquito más compleja, que jueces y fiscales y abogados en general nos van a entender, y eso lo pueden entender mejor si consultan el Código Penal, el artículo 153, que describe las formas de los medios, las conductas y las finalidades de la trata de personas. Pero para explicarlo de una manera muy sencilla, nosotros podemos decir en realidad que la trata de personas es la explotación de un ser humano por otro. Y en ese sentido, bajo esos conceptos, la trata de personas, si bien está recientemente regulada, en el año 2007 se da la ley contra la trata, la 28950, como concepto, como un fenómeno de explotación de individuos, bueno, o sea, es parte de nuestra historia, es parte un poco de todo el desarrollo del Perú colonial, del Perú republicano y del Perú moderno. Entonces, lo que ha pasado con este delito y la forma como es descrita se origina en el Protocolo Palermo, que es un protocolo que surge de las Naciones Unidas, y el Perú, como es miembro de las Naciones Unidas, suscribió este protocolo. Es un protocolo que está orientado a prevenir y a combatir la trata de personas. Y ahí sí se describe como un conjunto de conductas y como un conjunto de medios que están orientados a conducir a la explotación de un ser humano. El Perú lo refrenda este protocolo en el año 2001 y luego en el año 2007 modifica el Código Penal y en el año 2014 ya tipifica mejor el delito de trata de personas. Para orientar mejor a nuestra audiencia, ¿cómo se manifiesta en la sociedad la trata de personas? Bajo diversas modalidades. O sea, cuando se capta a una persona, usualmente se usan medios engañosos, se le engaña. En el Perú es usualmente a través de una falsa oferta de empleo. Y el perfil de la víctima es de una mujer joven que es engañada y es captada con esta falsa oferta de empleo y luego es trasladada a otro lugar del Perú y ahí es explotada usualmente de manera sexual. Con esto describimos un poco todas las características, es decir, estamos hablando de que se emplea la falsa oferta de empleo, de que la víctima suele ser una mujer joven y que la finalidad principal que se da en el país es la explotación sexual. Sin embargo, hay también cada vez más cifras que se van incrementando referidas a la explotación laboral y cada vez más hay más hombres que están siendo vinculados a la explotación laboral y a la trata de personas con esa finalidad. Es interesante porque el tipo penal va desde la venta de niños, con lo cual un bebé de pocos días de nacido puede ser traficado, y llega hasta extremos de la mendicidad forzosa, donde hemos encontrado casos de personas de la tercera edad y edad avanzada que son explotadas a través de la mendicidad forzosa en diversos lugares.
Con esto lo que quiero decir es que la explotación de un ser humano no tiene edad, ni tiene sexo, y puede ocurrir en cualquier parte del país. No existe ninguna región en el Perú que no tenga casos de trata de personas. ¿Cuáles son las características que presenta este fenómeno delictivo? Más allá de las características especiales que se emplean diversos medios para poder captar y trasladar a la víctima, las características son las de fundamentarse básicamente en ciertas condiciones estructurales. Este es un fenómeno de criminalidad organizada. Es un fenómeno de criminalidad organizada, pero también es un fenómeno que tiene que hacer con la seguridad ciudadana. O sea, hemos tenido mucho debate al respecto. Surge como un fenómeno de criminalidad organizada, porque inclusive están los agravantes del delito, es decir, cuando hay pluralidad de víctimas por un lado, pero cuando hay más de dos que entran en este concurso, inclusive cuando se tipifica como crimen organizado, estamos en la última escala de agravantes, ¿no? Con menos de 25 años de cárcel. Pero también es un tema de seguridad ciudadana, puesto que la ley que desarrolla la modificación del tipo penal y el reglamento de la ley 28950 le establece responsabilidades muy precisas a los gobiernos regionales, a los gobiernos provinciales, digamos, y distritales, porque es en esos lugares, en los lugares más pequeños, donde se produce la explotación. Entonces, hay también un rol muy, muy grande del gobierno local para prevenir el delito, para perseguirlo, puesto que existen unidades de fiscalización que deberían dar cuenta de algún tipo de inconveniente, como por ejemplo hospitales, hostales informales, transportes informales, prostibares o bares, donde hay menores de edad. Entonces, es ahí donde se produce la trata. Entonces, los ojos más cercanos y las autoridades más cercanas son las municipales. Pero la problemática se ha dado de tal forma que este delito ha permanecido invisible a los ojos de la sociedad y del Estado. Correcto, porque hay una gran tolerancia social. Ese es un tema, por eso yo decía que es muy antigua la historia, y de alguna manera esta tolerancia creo que tiene orígenes muy antiguos. No hay que olvidar que la esclavitud fue legal. Y cuando en 1821 el Perú se independiza de España, la esclavitud continuó siendo legal hasta 1853, y que se sustituye por la esclavitud con otro nombre de los chinos que fueron traídos de Macao, en el gobierno de Castilla, por cierto. Y más modernamente en la servidumbre. Y más modernamente en la servidumbre. La servidumbre que también tenía un papel social. Social, ¿no? sí, ¿no? Y inclusive ciertas características que ahora podían ser consideradas como trata de personas eran realmente muy frecuentes en nuestra sociedad, y siguen siendo muy frecuentes, ¿no? Sí, las expresiones de tráeme una persona y tú que estás por allá, los criados. Los criados, ¿no? Entonces, antiguamente en las casas de familia era muy común tener es. personas que venían procedentes del campo y que cumplían funciones pues domésticas a cambio de educación y comida. Correcto. Y no eran remuneradas. Exacto. Esa sería una práctica de trata. Eso es una práctica de trata. Sobre todo cuando además se le imposibilita la salida, ¿no? Usualmente permanecen todo el tiempo y no tienen dónde ir, además. Entonces, inclusive, hay algo que siempre nosotros conocemos como que se produce a la víctima. Es decir, una persona que es traída de fuera, de cualquier parte, y se desarraiga y no tiene contactos en el lugar donde está, ¿a dónde va? Y si no tiene sus documentos, ¿qué puede hacer? Y si no tiene dinero, entonces esa víctima se va produciendo, se va como que se va amansando, ¿no? Entonces llega un momento en que encuentra que como su único referente de vida es poder recibir ese plato de comida que todos los días obtiene como consecuencia de su trabajo a todas horas del día, ¿no? Eso es un poco... Bueno, y ustedes que han estudiado este fenómeno delictivo, ¿por qué ha tenido este desarrollo? ¿No? Porque, digamos, pareciera que estas manifestaciones criminales han surgido, han evolucionado conjuntamente con la sociedad, ¿no? De las haciendas se trasladó a las ciudades, ¿no? Y más modernamente con el desarrollo de la economía, las explotaciones mineras, se ha ido transformando en sus versiones más feroces, ¿no? Sí, por eso yo decía que hay ciertas condiciones estructurales que hacen con la trata, que nosotros las conocemos como los aceleradores de la trata, que son, por ejemplo, la corrupción, que es algo que tiene que hacer con nuestra vida cotidiana, la tolerancia social que existe como consecuencia de estos arraigos culturales, la impunidad, que también tiene que ver con eso, puesto que hemos mejorado. Antes eran menos de dos imputados por el Ministerio Público que eran sentenciados a condena efectiva.
de cada 100, menos de 2 de cada 100. Ahora estamos en el más o menos 7 de cada 100, ¿no? Que están, pero eso también contribuye a ello, ¿no? Y la pobreza también es otro factor que hace que la gente acepte empleos sin percatarse de si es un empleo formal o si es un empleo que realmente existe, ¿no? Cuando usted ha sido viceministro del Interior, han hecho denodados esfuerzos por combatir y visibilizar el fenómeno de la trata. ¿Nos podría recordar cuáles son? Bueno, lo primero que hicimos fue, obviamente, fortalecer la Comisión Nacional de Lucha contra la Trata, que era un grupo multisectorial. Lo otro... Normativamente. Y además tratamos de... Lo otro fue que cuando llegamos nos encontramos con un presupuesto para el Ministerio del Interior de 800.000 soles y lo elevamos a 7 millones. De tal forma que pudiésemos fortalecer la constitución de comisiones regionales, porque lo importante es poder acercar la política pública a la ciudadanía. Y eso atraviesa también por fortalecer a las autoridades locales, como dije anteriormente, y a las regionales. En lo operativo. Y en lo operativo fue, la mitad de ese presupuesto se destinó a fortalecer la policía especializada que ya había sido creada, pero que tenía, le destinamos más integrantes a la policía especializada, hasta 150 integrantes, la encontramos con menos de 90. Y lo que hicimos fue fortalecerla económicamente para que se pudieran hacer los operativos. Los operativos contra la minería informal. ¿También? También, porque ahí lo que se hacía es, intentamos integrarlo con otras actividades policiales, ¿no? La minería informal, básicamente, la lucha contra la minería informal era algo que se trabajaba desde la Policía de Medio Ambiente. Entonces se coordinaba las unidades de inteligencia, la Policía de Medio Ambiente, la Policía Especializada contra la Trata, y en este trabajo conjunto, obviamente también con las fiscalías especializadas, se desarrollaban estos grandes operativos contra la minería ilegal, ¿no? Aquella que se produce en cursos de aguas es minería ilegal. Básicamente nos referimos a Madre de Dios, que es quizás el ícono de la explotación sexual y laboral. La Pampa, que le conocen, ¿no? La Pampa es un sector, pero hay bastantes otros sectores dentro de Madre de Dios. Está Huacamayo, bueno, el propio Huepetue, que originalmente era conocido como donde se inicia, digamos, el proceso de la explotación minera. Es un proceso además que tiene mucho tiempo, mucho tiempo. Era común hace unos años estos llamados por radio a generaciones de obreros para los lavaderos de oro, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esos son los antecedentes de la trata. Los llamados por radio y además los anuncios en las plazas públicas. En provincias. ¿no? En provincias, ¿no? Por ejemplo, la gran cantidad de víctimas, digo la mayoría, no todas, provienen del Cusco, las que son explotadas en Madre de Dios, hablando de explotación sexual, ¿no? Luego hay otros lugares, o sea, que también son bastante reconocidos, lamentablemente, por la prensa internacional, como la Rinconada en Puno, que también está asociada a la minería. Ahí, por ejemplo, nos encontramos con un fenómeno todavía más complejo, porque ahí lo que se emplea es algo que se denomina el cachorreo. ¿Qué es eso? Eso es que una persona trabaja 6 días gratis para alguien y lo que produce lo entrega al dueño de la concesión, y el dueño de la concesión le permite un día a la semana, usualmente el domingo, para que lo trabaje para sí mismo. Entonces, con lo cual tenemos ahí, de plano, explotación laboral, sin más. Adicionalmente, con la finalidad de ir más rápido, porque en el caso de Madre de Dios es minería aluvial, es decir, en cursos de agua. Aquí es socavón. Entonces, para poder llegar a la veta más rápido o para poder encontrar mineral, hacen, digamos, socavones pequeños para que entren niños. Con lo cual entramos a otro tipo también de delito de explotación laboral infantil. Y eso se ve reflejado en un incremento en el pueblo de La Rinconada, que cuando se hizo el primer operativo en el año 2004, han pasado ya 14 años, y seguimos con el problema, se ha multiplicado. Habían, yo recuerdo, 150 prostibares. Ahora hay como 400 prostibares. Nosotros hemos intervenido, mientras estuve como viceministro, hasta en 3 oportunidades. Pero es un asunto, es un tema que ya la propia intervención policial o fiscal es insuficiente. El fenómeno está tan arraigado en el lugar, ya hemos descrito brevemente cómo es la estructura laboral y económica, está tan arraigado que requiere una presencia del Estado completa, ¿no? El delito de trata de personas es quizás en importancia el segundo delito después del narcotráfico, ¿no? Y en su lesividad social. Sí, ¿no? Eso un poco las cifras dicen eso,
¿no? A nivel internacional se habla de que es el segundo o el tercero, hablan de tráfico de drogas, tráfico de armas. Lo cierto es que quizás es el que tiene más impacto en el ser humano, puesto que lo que se comercializa es el ser humano. No estamos hablando de otras cosas. Vamos a detenernos ahí, vamos a ir a una pausa y seguimos con este importante tema.